Para entender Paco Yunque es importante conocer un poco más sobre su autor, César Vallejo. Nació en 1892 en un pueblo pequeño de los Andes peruanos y creció en una familia humilde. Su experiencia escolar no fue fácil, aunque tenía un gran talento literario, sus calificaciones no siempre fueron las mejores, y el contexto de la desigualdad lo marcó profundamente. Vallejo vivió en carne propia las limitaciones y carencias que muchas personas enfrentan en sociedades desiguales. Años después, esas vivencias lo inspiraron a escribir Paco Yunque, un cuento donde denuncia el abuso de poder y la falta de justicia. A través de esta historia, Vallejo nos muestra la perspectiva de los más vulnerables, haciéndonos reflexionar ante el valor de la empatía y la igualdad. Aunque este relato fue escrito hace décadas, su mensaje es impactante actualmente. Vallejo nos hace preguntar, ¿cuántos Pacos existen hoy en nuestras escuelas y comunidades? ¿Estamos dispuestos a mirar esas injusticias de frente? Acompáñanos a este recorrido para conocer más sobre la historia de Paco y reflexionar juntos sobre su vigencia en la actualidad. La historia comienza cuando Paco Yunque, un niño de origen humilde, entra por primera vez a una escuela donde los demás niños provienen de familias adineradas y poderosas. Desde el primer momento, Paco se siente ajeno, como si no perteneciera allí. Pero no solo se trata de su pobreza, su presencia parece amenazar el orden y la estructura de una sociedad en la que los pobres deben saber su lugar. Vallejo nos lleva de la mano por este ambiente hostil, en el que Paco es visto con indiferencia y desprecio, como si sus propios compañeros fueran incapaces de reconocer su humanidad. ¿Cuántas veces hemos visto a alguien ser tratado así, solo por no cumplir con ciertos estándares que la sociedad impone? Paco nos muestra el dolor de esa exclusión silenciosa, esa que hiere profundamente sin necesidad de palabras. Aquí es cuando aparece Humberto Grieve, el hijo de un influyente y poderoso personaje, quien encarna el abuso de poder en su máxima expresión. Humberto es todo lo que Paco no es, rico, privilegiado y respaldado por el sistema. ¿Otra vez tarde, Grieve? Me he quedado dormido. Ingrese. Profesor, llegué No diga más. Está castigado. Vaya a esa esquina. No solo actúa con prepotencia, sino con una crueldad que el autor nos muestra como inherente a la seguridad de quien sabe que nunca enfrentará consecuencias. Vallejo utiliza a Humberto para darnos una lección. El poder, sin límites, es capaz de aplastar a los más vulnerables. Humberto no necesita razones para abusar de Paco, solo necesita saber que puede hacerlo y que nadie lo detendrá. Nos hace pensar en cómo el poder, cuando no es cuestionado, se convierte en una herramienta de opresión. El momento más desgarrador ocurre cuando Humberto le arrebata el examen a Paco y lo presenta como suyo. Paco, quien había puesto su esfuerzo y esperanza en ese examen, queda completamente humillado. Esta escena es más que una simple injusticia, es el reflejo de un sistema que valida los abusos de aquellos con poder, mientras ignora a quienes más necesitan ser escuchados. Nadie defiende a Paco, ni sus compañeros, ni los maestros. Nadie cuestiona a Humberto ni busca la verdad. Vallejo aquí denuncia la pasividad de una sociedad que elige ignorar el sufrimiento de los más débiles. En este desenlace vemos cómo la indiferencia y el egoísmo perpetúan en un sistema desigual. La historia nos deja con una sensación de impotencia, como si Vallejo estuviera diciendo: esto es lo que pasa cuando permitimos que el silencio sea más fuerte que la justicia. Aunque Paco Yunque fue escrito en otra época, ¿realmente hemos superado estas desigualdades? Hoy en día aún vemos cómo el poder y el privilegio pueden dominar en muchos espacios, incluso en las aulas donde todos deberían ser tratados por igual. Los estudiantes de origen humilde o aquellos que no encajan en los moldes sociales a menudo siguen siendo marginados, señalados o, en el peor de los casos, ignorados. Nos basta con ver algunos casos actuales de discriminación y bullying para darnos cuenta de que los Pacos de hoy en día aún enfrentan una sociedad que muchas veces los abandona. La historia de Paco no es solo un cuento, es una advertencia sobre lo que sucede cuando permitimos que el privilegio esté por encima de la humanidad.
Piensen en los recientes casos de bullying que vemos en las noticias. Estudiantes que son agredidos, discriminados o excluidos por el simple hecho de ser diferentes. En muchos de estos casos, quienes debería protegerlos, ya sean maestros, compañeros o las mismas instituciones, no actúan. ¿Por qué? Porque al igual que en la misma historia de Paco, a veces el sistema falla. Vallejo nos alerta sobre la indiferencia que puede perpetuar estas injusticias. La falta de empatía y acción transforma el dolor de estos jóvenes en una cicatriz que muchos cargarán toda su vida. Al igual que Paco, muchos niños y jóvenes enfrentan la crueldad de un mundo que debería ser justo, pero que a menudo solo le da la espalda. ¿Qué estamos haciendo para cambiar esto? Vallejo nos desafía a no ser espectadores pasivos, sino actuar en defensa de los más vulnerables. La historia de Paco Yunque no solo busca entretener, sino hacernos ver una realidad que muchas veces preferimos ignorar. Nos invita a cuestionar nuestra propia responsabilidad como sociedad. ¿Estamos haciendo lo necesario para construir espacios seguros, justos y empáticos? Vallejo nos desafía a ver más allá de nuestras propias comodidades y a actuar cuando presenciemos una injusticia, especialmente en lugares como las escuelas, donde la igualdad debería ser la base. En Paco Yunque, César Vallejo denuncia la desigualdad y la falta de justicia en una sociedad marcada por el clasismo. Paco, como representante de los oprimidos, soportando humillaciones que reflejan una estructura que normaliza el abuso. Vallejo no solo retrata esta realidad, sino que nos obliga a cuestionarnos, exigiendo un cambio. Como en su poema Los Heraldos Negros, podemos sentir su desolación. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Esos golpes son los que Paco sufre, pero también los que como sociedad debemos de sanar para construir un futuro más igualitario y humano.